obras del Espíritu Santo son otras cosas. Y esta noche queremos detenernos un poquito, comenzar a hablar un poquito acerca de lo maravilloso y de los buenos resultados que da el que en nuestra vida se vea la manifestación del Espíritu Santo. Antes que sigamos esto, ¿no? Estaba leyendo ahí Claudio Barrios, que hoy estuve con él yo, manda saludos a la profeta, bendecido, gracias por la palabra del apóstol de hoy, saludos a la profeta Cecilia, y nuestros chicos mandan saludos de codito, el pastor Silvio Gallardo. Bueno, hoy justamente estoy hablando con Claudio, que sé que conoce al Señor de muchos años, y estuvimos tocando un poquito en este tema también, ¿no? Es tan importante entender que el Espíritu, dice la Biblia también que intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Porque Él entiende lo que más nosotros necesitamos. Estamos hablando antes de las manifestaciones, ¿no? Porque justamente hay comentaristas que dicen, bueno, si tienes el Espíritu Santo, perteneces al cuerpo del Señor, si no, no. Pero nosotros hemos visto en nuestro caminar hermanos que con sus frutos, ¿no? Es que en realidad, a ver, la realidad es que en cuanto creíste en el Señor, sí, tenemos el Espíritu Santo, porque somos adoptados a través del sacrificio vicario de Cristo. Volvemos a reiterarlo desde el principio. La manifestación del Espíritu Santo es el hablar en lengua y los dones del Espíritu Santo. No queremos irnos de tema, pero hemos visto también muchos hermanos que nunca recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y por eso no quiere decir que no se fueron al cielo. Al contrario, lo que vimos en ellos fue una fuerte manifestación de las obras del Espíritu Santo, o sea, mansedumbre, la paz de Dios, o sea, muchas cosas que fueron en mucho más que referentes para nosotros en su diario cotidiano, ¿no? Entonces, cuando decimos que tenemos el Espíritu, tenemos que entender que tenemos que tener también esas manifestaciones, ¿no es cierto? Ahora, de cambios. Si yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo que ir por más. Es decir, tengo que pedir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Lo necesito para orar, Rubén. Porque leíamos hace poco, y lo vamos a leer más adelante, no me quiero adelantar, ¿no? El libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 4, algo muy fuerte aconteció, ¿no? Yo no me quiero detener tanto esta noche en lo que pasó en lo natural, o sea, un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa, sino lo que pasa después de eso, ¿no? Y el versículo 4... Sí, dice, Hechos 2:4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Esto es, para mí, impresionante. Y fueron todos. Fíjese que no dice que hubo un soplo, sino llenos. Cuando algo está lleno hasta rebosar. Y la manifestación fue ¿cuál? Y hablaban todos, ¿en qué? En otras lenguas. En otras lenguas, pero anote también que al final dice, según el Espíritu, y está con mayúsculas, o sea, no está hablando del espíritu humano, según el Espíritu de Dios, según el Espíritu Santo, les daba que hablase. Esas son las oraciones efectivas, las que provocan ese impacto en los aires. Y no era, es decir, a ver, yo me puedo hacer que hablo en italiano. Teníamos un amigo, ¿no?, que una vez hizo una canción en inglés entre comillas, y una chica lo grabó, no lo llevó a su profesora, y cuando escuchó, se reía la profesora y dice, eso no es inglés, estaba imitando. Pero cuando dice acá la palabra del Señor que la multitud estaban confusos porque les oía hablar en las lenguas de ellos. Fíjate, ¿no? Rubén, desde el versículo 7 lo vamos a leer. Dice, del 7 al 11, a ver si lo podemos leer. Sí, y estaban atónitos y maravillados diciendo, he aquí, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pamfilia y en Egipto y en las partes de África, que está en la parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos. Cretenses y árabes les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos como atónitos y perplejos, diciéndose los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? O sea, ¿qué significa esto?
fíjate que había de distintas etnias. Y de pronto los que estuvieron en el aposento alto, en el momento que fueron llenos del Espíritu Santo, ellos hablaban en lenguas de los partos, de los medos, de los elamitas, de gente de África, de gente de Egipto, de tal manera que ellos lo podían entender. Ahora, ¿por qué necesito yo el Espíritu Santo? Porque más que una herramienta, es un arma de guerra para derribar toda barricada del infierno que se interpone en la oración. Es más, Dios nos ha dado esta arma, que es el bautismo en el Espíritu Santo, que se manifiesta en el hablar en lengua, que cuando la practicamos y es activada en nosotros, ni siquiera el infierno puede saber acerca de lo que nosotros estamos orando. Hay un hombre, en el cual yo no voy a nombrarlo, ¿no? Que venía a la iglesia, y al que él lo impactó fue, yo lo vi la primera vez que él vino, el Señor te había tomado a vos justamente en lenguas, y estabas hablando en lenguas, y él cuando terminó la reunión, vos te debes acordar, que vino y te dijo, pastora, profeta, entendí lo que me habló. Usted sabe hablar, ¿cómo que te dijo? En el idioma hebreo. En hebreo. No, le dice. Yo sí, le dice. Y yo sé lo que usted dijo hoy. Lo que usted habló a través de esa lengua. Es decir, nosotros no entendemos el idioma, los hermanos. Es decir, voy a esto, ¿no? No se puede imitar, se tiene que buscar con sinceridad. Porque, viste, se hacen muchos chistes con el tema del Espíritu Santo, viste, muchas palabras que sintonicen. Pero te cuento de paso de eso, la hija de nuestra hermana Paula, creo que Romero de ahí de Mariana Costa, en la casa en estos días haciendo su devocional recibió el Espíritu Santo. Ella y la madre nos contaba que quedaron asombradas, que Dios la tomó de una manera extraordinaria. Es decir, ahora, el que pide recibe, dice. Claro, ¿no? Pero ¿para qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Para que yo hable las lenguas en la iglesia? Sí, mis amados, pero el apóstol Pablo dice, la profecía es para la iglesia, es para el pueblo, y las lenguas son para aquellos que todavía no han conocido a Cristo. Esto a mí me impactó. De hecho, vamos a leer esa cita, ¿no? ¿Por qué necesito? El profeta Isaías dice, 750 años antes, hablarán en lengua de tartamudos. Y los que tenemos el bautismo del Espíritu Santo no me van a dejar mentir que la primera vez que vino este impacto tremendo del Espíritu Santo, hablaban como si fueran tartamudos. Es como un niño, un bebé que está aprendiendo a hablar. Ahora, el deseo y el anhelo del Espíritu Santo no es que usted se quede con una sola palabra o hablando siempre las mismas palabras. Porque cuando usted era niño comenzó a decir papá o mamá o no sé, la palabra que más se escuchaba en el ámbito donde usted vivía. Pero a medida que usted fue creciendo, fue aprendiendo el idioma. Armó frases, armó oraciones, comenzó a escribir, comenzó a hablar para hacerse entender y para entender a otros. ¿Por qué necesitamos el bautismo en lenguas? Porque necesitamos orar efectivamente en las lenguas. El apóstol Pablo dice en una de sus epístolas, yo hablo más en lengua que todos ustedes. Pero cuando oren, ¿sabes, Rubén? Pablo dice, oren con entendimiento. Y a mí me llama la atención porque muchos atrás, nos decían, orar con entendimiento es hable en su lengua nativa. O sea, si usted habla la lengua española, ore en español. Pero Pablo no se refería oren con entendimiento a esa manera y no orar en lengua. Lo que el apóstol quería decirnos, pidan en la oración que al hablar las lenguas ustedes orando puedan interpretar lo que están hablando. Recuerde siempre que cuando está hablando en lenguas, que Dios le dé la interpretación, que pueda orar la palabra, porque la palabra, como dice, no vuelve vacía y provocará aquello que Dios nos ha dicho. Dios es un Dios de pactos y cada palabra suya. Ahora, hay 4 niveles de lenguas, Rubén, y quiero dejarte ahí un espacio, ¿no? Cuando yo recibo el bautismo en el Espíritu Santo, están las lenguas como las que veíamos en Pentecostés, que habla de distintos géneros de lenguas, es decir, hay hermanos que yo he escuchado hablar en inglés. ¿Te acordás de un presbítero de la iglesia hace muchos años? No tenía ni escuela. Sí, sí. Y hablaba cuando el Señor lo ministraba en un perfecto inglés y se le entendía.
Hemos escuchado también un evangelista que ya partió con el Señor hace muchos años. Él hablaba en una lengua indígena cuando el Señor ministraba y operaba a través de él, y muchas veces Dios me dio la interpretación acerca del mensaje que Dios estaba obrando de una manera poderosa. ¿Por qué Pablo dice oremos con entendimiento? Porque al entender por Dios el alcance y la expansión de lo que estamos orando se hace todavía mucho mayor. También podemos orar en lenguas angélicas. La Biblia habla de orar el idioma de los ángeles y las lenguas celestiales. Mire cuánta riqueza hay y cuánta necesidad es que no reforcemos, es que empecemos a orar de una manera todavía mucho más madura en la presencia santa del Señor. No, yo quería decir lo siguiente, ¿no? Que este es un tema que muy poco se predica, muy poco se comenta. A mí a veces me molesta así cuando veo en internet que salen, dice, ¿dónde están los profetas predicando el Espíritu Santo? ¿Y dónde están sobre la venida de Cristo? Bueno, son cosas que estamos tocando hoy del tema este, como que se sacudió toda la gente, ¿no? El Espíritu Santo también es un sello. Sí. Me recuerdo a Pastor Silva cuando hablaba de esto, te acordás cuando decía que somos marcados nosotros, y la marca que recibimos justamente, creo que yo, que es esa, del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pedirle al Señor, yo no sé si te recordás, yo me recuerdo cuando yo recibí el Espíritu Santo fue allí por Casanova, en una iglesia donde yo iba a enseñar guitarra, y el pastor dijo ese día, hoy no va a haber culto, dijo, hoy vamos a orar, vamos a pedirle el bautismo del Espíritu Santo. Y muy poco se hace eso, ¿no? A ver qué palabra inteligente el Señor nos da para este día. Y dijo ese día, no, y hubo hermanas que se enojaron y dijeron, no, nosotros queremos culto, queremos que nos prediquen, queremos ofrendar, queremos hacer toda la liturgia de culto. Y él dijo, no, vamos a buscar las 2 horas. Y muchos se levantaron y se fueron, y nos quedamos. Y ese día lo que nos quedamos, 17 jóvenes recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Mirá, porque había una motivación, es decir, a todos nos sorprendió, dijo, busquen el Espíritu Santo, clamen al Señor, pídanle. Y ese día el Señor recibió. Entonces vuelvo a este versículo que dije hoy, ¿no? El que pide, recibe. No simplemente decir, bueno, estoy en la iglesia. La marca del Espíritu Santo tiene que verse en nuestra vida, y la llenura, si es posible, más todavía. Porque, a ver, eso nos lleva a niveles de mayor gloria. Se desata en nosotros un poder. No quiero ser muy excesiva en lo que voy a decir, y que se entienda bien esta palabra. Es decir, orar activados totalmente en el poder del Espíritu Santo sobre la manifestación de las lenguas es literalmente estar manipulando como, no sé, miles de bombas atómicas, porque eso es lo que se desata en el mundo espiritual. Cuando uno comienza a hablar las lenguas, no desde su posición, no desde su situación, sino desde su posición. Vos citaste al principio del monte, vos dijiste, estamos orando al Señor y pedimos la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo. Y la realidad es que cuando nosotros comenzamos a orar de esta manera, puertas comienzan a ser cerradas y puertas empiezan a ser abiertas. Es como lugares que nosotros ni siquiera conocíamos que estaban abiertos. Dios utiliza justamente esta manifestación para traer revelación a nuestras vidas. ¿Sabes que mi padre siempre me decía que el bautismo del Espíritu Santo es el primer escalón en los escalones de la escalera de los dones del Espíritu Santo? Porque está el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de fe, el don de discernimiento. Pero bueno, no vamos a hablar de los dones hoy, estamos hablando del hablar en lengua. Y yo quisiera, Rubén, que leyéramos 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Lo hemos leído muchísimo los que somos amantes de la palabra y disfrutamos de lo maravilloso que es la oración, porque la oración es una aventura de fe. Un hombre, una mujer, cuando dobla sus rodillas, cuando está sentado, cuando está clamando al Señor. Esto es lo que vos decías. Claro. Con gemidos indecibles, ¿no? No me quiero olvidar de esto. Con esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si no soy llena del Espíritu Santo y no tengo la manifestación de las lenguas, no se puede provocar en mí ese gemir que no es angustia. Hay cosas que se tienen que enfrentar. El Señor, ¿por qué les dijo? Eran 500, ¿no? Quedaron 120 después, ¿no? Le dijo, quédense ahí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? El Señor se iba,
y tenían que enfrentar una lucha bastante fuerte. Gracias a esos 120 estamos aquí, si vamos al caso, ¿no? Porque fueron gente que fueron llenas del Espíritu Santo, gente un Pedro que era un desastre, después predicaba, se convertían las personas, es decir, la vida de ellos cambió a partir de ese evento, que el Señor les dijo, busquen esto, sean llenos del Espíritu Santo, porque viene una batalla. Cuando existe esa manifestación, es decir, al venir la llenura del Espíritu Santo, un solo mensaje, un solo sermón de Pedro, ganó 3.000 almas. Y acá está el versículo que vos decías, ¿no? 2 Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia, si tiene al lado, decirle, estás en guerra. Es que somos, a ver, sí, somos una iglesia militante y no hay periodos. Usted tiene que entender que el infierno nunca se tomó, ni se toma, ni se tomará vacaciones. Estamos, lo que estaba diciendo el apóstol, estamos en guerra. Estuvimos en guerra ayer, hoy y siempre. El día que usted aceptó a Cristo como su Señor, usted cambió de bando. Usted pasó a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios y por lo tanto alguien que está en contra de las acechanzas del infierno. Antes que me olvide esto, nosotros acá con mi esposa somos, nos gusta mirar, creo que nadie ve eso, nosotros solo vemos, ¿no? Las cosas de las guerras, las estrategias, la Segunda Guerra Mundial y qué sé yo, ¿no? Y fíjate que en todas las guerras, primero hubo un cambio, ¿no? Cuando se inventó la pólvora hubo un cambio, cuando se inventó ya el hierro hubo un cambio, cuando se inventó la pólvora hubo un cambio, porque ya la guerra no fue lo mismo. Y la guerra también tiene estrategias y armas, es decir, en este momento mismo hay países que están trabajando mejorando las armas, ¿no es cierto? Haciendo armas más letales, más esto, que armas biológicas, lo que sea, pero el Señor siempre nos hace volver al arma más poderosa que tiene, que nos empodera, si cabe esa palabra, que nos han querido robar, que es tener el Espíritu Santo. Absolutamente, porque al recibirlo y al tener esa manifestación fue lo que les dio poder. El apóstol hablaba recién acerca de estrategia, ¿no? Viene del griego estrategua, que quiere decir el arte de hacer la guerra. Entonces, Dios, cuando nos está hablando a través de esta carta apostólica de Pablo, sí, porque las armas... Yo leí un poquito, ¿no? Fíjate que no dice las herramientas de tu trabajo, no, las armas de... O sea, que nuestra milicia, milicia no son carnales. No son carnales. Esto me detengo ahí porque... No es ¿viste? mi fuerza. No, pero hay gente que viene de afuera y dice, no, porque yo afuera era revivo, yo tengo calle, yo tengo esto. Las armas esas aquí espiritualmente no te sirven. ¿No? Dice, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. En Él. Para la destrucción de fortaleza. Ahí está. Una finalidad. Es decir, primero habla de milicia, habla de armas. El apóstol Pablo estaba muy familiarizado con ese tema porque él creció en una ciudad en donde constantemente paraban la gente de lo que tenía que ver con los romanos. Así que él conocía cómo se movía la milicia romana. Por eso es que Pablo lo aplica a nuestro entender y nuestra oración tiene que ser activada de esta manera. Alguien dijo una vez que el arma de guerra es la oración, pero yo quiero decirte en esta noche que dentro de la oración es donde se encuentran las armas que nos van a ser reveladas, obviamente a través del Espíritu Santo. Hoy, vos sabés que por la mañana hablaba con mi hija, ¿no? La pastora y profeta Ani, y le comentaba el libro de Esther, cuando Mardoqueo le dice que interceda por el pueblo de Israel delante del rey porque había una sentencia de muerte. Y Esther le dice, no lo creo probable. Mardoqueo le dice, bueno, no importa, si no lo haces, respiro y liberación vendrá por otra parte, pero anda sabiendo que Dios va a tomar asunto porque no interveniste. A mí me llamaba la atención hoy por la mañana esta palabra. Esther le dijo, oren y ayunen por mí. Fíjate, no por la situación, sino por mí, para que yo me pueda presentar delante del rey y tener el favor de Dios. ¿Cuántas veces livianamente nosotros nos presentamos a la oración para pedir algo que queremos recibir del Señor? ¿Por qué necesitamos estas armas? Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando habla Espíritu en mayúscula está justamente. Claro. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Por cuanto me ha enviado, viste que dice acá las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Me ha enviado el Señor a libertar a los cautivos, traer vista a los ciegos,
A ver, nadie que está cautivo puede liberar a alguien que está preso, porque está preso también. Un ciego no puede operar o no puede guiar, inclusive dice la Biblia, pero yo digo no puede operar no puede guiar porque ambos van a caer en el pozo, ¿no? Sí. Y hay gente que quiere guiar a otros a Cristo y todavía están ciegos, sí, porque no han recibido el Espíritu Santo. Quieren liberar a otros y no han sido liberados porque no han buscado el Espíritu Santo. Y a veces estamos en la iglesia o están en la iglesia por el hecho de decir, bueno, voy a la iglesia, como yo digo, una frase muy dura que a algunos les molesta, para satisfacer su conciencia, decir, bueno, fui a la iglesia, marqué tarjeta, estuve el domingo en la iglesia, puse mi ofrenda, mi diezmo, canté un poco, me vine, pero el Señor quiere más, ¿no? Quiere darnos armas poderosas. ¿Para qué sirven esas armas? Yo quiero detenerme un poquito en el versículo 5, porque nosotros hablamos mucho, inclusive lo conocemos, ¿no? Las armas de nuestra milicia, ¿no? Pero ¿para qué son estas armas? Sí, para la destrucción de fortalezas dice, destruyendo consejos. En otra versión dice, destruyendo argumentos. Esta está todavía más clara, Rubén. Sí. Destruyendo consejos, ¿y qué más? Y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, o conocimiento de Dios, dice sí. la otra versión. Y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Por eso es necesaria la manifestación del Espíritu Santo, que es a través de la lengua, para orar. Y el mismo Espíritu, dice, intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Fíjate, Rubén, que no son gemidos lastimeros. No. Por eso uno puede saber y puede discernir por el Espíritu Santo, aún en una reunión de oración, cuando hay personas, congregantes, le llamo yo, que oran desde el lamento de su alma, ¿no? Sí. Voy a decir algo acá muy mundanal, ¿no? El lamento boliviano, ¿no? Y es un lamento y es un dolor muy grande. Ahora, gemido indecible es otra cosa. Estamos hablando de algo en lo que tiene que ver amplia y absolutamente el Espíritu Santo tomando el control de mi alma y de mi espíritu para alinearme correctamente en cuanto a la situación que yo estoy viviendo y entonces enfocada recibir la respuesta de parte de Dios. Quiero aclarar una cosa, ¿no? Eso que decías vos, ese título es una canción justamente del mundo que hace énfasis en el lamento del pueblo boliviano, ¿no? Que es un pueblo por ahí muy humilde, muy sumiso y que por ahí se lamenta pero no sale de ese pozo, ¿no? Que dice esa canción, porque si algún hermano boliviano y se ofende. No, para nada. Lo que queremos decir que a veces nos estamos lamentando, pero no damos el otro paso, un paso más allá, que es lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso a mí me lleva mucho, yo cito muchas veces esta palabra, cuando Israel estaba cautivo, como decís vos, un cautivo no puede libertar a otro cautivo. El pueblo de Israel estaba sentado junto a las aguas del río, Quebar, y ahí tenían colgados sus instrumentos, y lloraban y se acordaban de las bendiciones pasadas. Yo siempre suelo decir esto, que no seamos ocupantes ilegales del pasado. Hay muchos cristianos que viven recordando el pasado como mejores tiempos y la mente es muy tramposa, nuestra alma. Pone un manto lo ayorna nuestro pasado como para que nuestro presente lo veamos a veces hasta casi abandonado, ¿no? de la asistencia del Señor. Yo no voy a decir quién, capaz que la persona está ahí escuchando, pues nos escuchan muchos hermanos, la vez pasada amigos nuestros, ¿no? Ponían, o sea, había un evento ahí bien al estilo, que está bien, ¿no? Cada uno celebra al Señor a su manera. Esto ya lo venimos hace muchos años peleando, ¿no? Y decían, esto es el Evangelio. No, el Evangelio no está encasillado en una cosa. El Evangelio no es la forma ni siquiera de orar, el Evangelio no es la forma de la prédica, el Evangelio no es un coro, no es una banda, no es un conjunto, no es la danza tampoco que se hace ahora, ni es, no sé, las dorcas que había antes, qué sé yo. Todo fue bueno en su época y en su tiempo, pero tenemos que ayornarnos con las armas que el Señor nos dejó, ¿no es cierto? Porque una canción de ahora, me acuerdo que hace poquito estuvimos con Profética en un lugar y me acuerdo que Sebastián después habló con el pastor y le dijo, pastor, si lo ofendí, perdóneme, pero esta es mi forma de adorar a Dios, ¿no? Y esa forma, el pastor, como esa forma estaba llena del Espíritu Santo, dijo, amén, hijo. Qué bueno, ¿no? Porque todo lo que se haga lleno del Espíritu Santo va a producir un impacto.
primero, va a producir un impacto, va a transformar las vidas. Si lo hace el Señor a través de un coro al estilo antiguo, gloria a Dios. Si lo hace a través de la banda al estilo antiguo, gloria a Dios. Ahora, si lo hace a través de una danza hebrea, gloria a Dios. Pero creo que el problema es que nosotros nos quedamos muchas veces, a ver, lo que dijimos hace un tiempo, hubo lugares en el mundo que recibieron, Rubén, el avivamiento, tremendo y poderoso. Pero ¿sabes qué pasó? Los odres eran viejos. Y la fuerza del vino nuevo reventó los odres. Es decir, se quedaron con el esquema, se quedaron con los paradigmas y se perdió la esencia del Espíritu Santo, del mismo mover del Espíritu Santo. Entonces, nada fue malo en el pasado, ni sumamente bueno. Fueron temporadas que Dios nos dio. Pero en este tiempo Dios también tiene cosas nuevas y Dios renueva su misericordia. Y como vos hablabas de la guerra, nosotros que vemos, bueno, la Primera Guerra Mundial y otras guerras mucho más atrás, 1700, 1500, en donde se peleaba con espada. Si hoy se fuera, no sé, a distintos países donde hoy hay guerra, a pelear con espada, mientras en otros lugares se está peleando con misiles, es casi irrisorio y casi... Se matan con los drones. No, o sea, es ir dispuesto a que te maten. Por eso es que hoy te estamos presentando la dinámica poderosa del Espíritu Santo para que entiendas la logística de lo que es el armamento poderoso de guerra en el ámbito espiritual que nos es desatado por el Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo decía, derribando todo argumento, ¿no? Todo consejo. A ver, ese argumento, consejo, ¿de dónde viene? Del mismo infierno. Sí. No lo hagas, todos se van a burlar de vos. No lo digas, no proclames que sos sano cuando todavía no lo sos. No proclames que Dios va a hacer esto con tu vida cuando todavía no lo viste. Pero si Dios te lo dijo, no estoy hablando de un hombre, de una mujer, si Dios te lo dijo, mantente firme en esa promesa, enciérrate en tu cuarto en la oración, activa las lenguas y no te quedes con el hablar en lenguas como hace 40 años cuando recibiste a Cristo, porque el Espíritu Santo se va renovando, entonces se van añadiendo. Y sí, puedo hablar las lenguas, pero no solo hablo las que hablaba hace 40 años atrás. Dios ha añadido y mayores niveles y mayor profundidad, como veíamos en esa canción, cuando es sumergido en las aguas del Espíritu. Y realmente eso es lo que sucede cuando aprendemos a orar las lenguas de Dios. A ver, voy a hacer un ejemplo bien práctico, ¿no? Antiguamente el principio de los fusiles que había, ¿no? Era pólvora abajo, se ponía ahí una cosa de acero, se explotaba la pólvora y salía. El principio sigue siendo el mismo, porque vos ves una bala, tiene la cápsula atrás, el casquillo, que tiene pólvora y tiene el plomo en la punta, se golpea atrás y sale el plomo, ¿no es cierto? Es decir, el principio es el mismo, pólvora y el plomo. Entonces, el principio es el mismo que antes, pero ahora es más efectivo. Es lo mismo, no estamos inventando nada, es el mismo sistema, se llama Espíritu Santo. Pasa que medio olvidado de proclamarlo, de predicarlo, como la venida de Cristo, que ahora el Señor, como dijimos el otro día, con un pequeño virus nos hizo recordar que Él viene pronto, ¿no? Pero por eso que yo voy a esto hoy, en el monte de oración. Yo quiero recalcar esto, la importancia del bautismo del Espíritu Santo en la oración. Porque cuando Dios te da el bautismo del Espíritu Santo, te da una llave del arsenal de Dios. Podés abrir y te vas a quedar con la boca abierta, viendo la cantidad de armas que Dios ha dispuesto para tu vida. Y no solo eso, sino que Dios te va a decir cuándo usarlas y cómo usarlas. Porque Dios te da la sabiduría y te da la revelación. Yo quisiera leer, Rubén, quería citar dentro de ese versículo que vos estaba allí mirando y hago de lector de vuelta, dejo de apóstol y voy al lector. A la palabra del Señor cuando dice, les ordenó no salgan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, antes de emprender cualquier servicio del Señor, qué bueno que se llene del Espíritu Santo, sea lo que sea.
cualquier servicio en la casa del Señor, no estamos hablando el Espíritu Santo solamente para los predicadores. No. Eso es importante. Es tu vida misma. Es necesario que todo lo que vas a emprender en cuanto a las áreas y tareas del reino de Dios, necesitas, para estar cubierto, para estar con el entendimiento de los niveles del Espíritu, necesitas urgente el bautismo del Espíritu Santo para ser empoderado. Por eso es que el apóstol recién leía esta palabra: no salgan de Jerusalén, o sea, no hagan nada hasta que no tengan la plena certeza y seguridad, porque es lanzar. De hecho, el apóstol Pablo dice, si yo, hablo de manera natural o hablo las lenguas, pero específicamente dice Pablo, sin el entendimiento, es como si yo golpeara el aire, es decir, no tengo un resultado, un Big Bang de lo que yo estoy haciendo. Por eso es necesario el bautismo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 9. Ya lo tengo acá, dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien significantes, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Por eso es que necesitamos, una vez recibido el bautismo del Espíritu Santo, Señor, dame la interpretación de las lenguas, porque el que habla las lenguas a sí mismo se edifica, dice Pablo. Pero note que usted no puede ser edificado en su alma, sí está siendo edificado en su espíritu, pero no va a ser edificado en su alma hasta que usted no pueda interpretar que está hablando en las lenguas. Versículos 10 y 11 también. Nos decían también nuestros pastores, me acuerdo, que cuando uno habla en lenguas es un diálogo con el Señor, que el diablo no entiende. Es lo que te acabo de decir al principio. El diablo no entiende, no. No puede entender. No, es algo que uno tiene que... Pero esto es revelado por el Espíritu Santo. 11, por eso la necesidad de orar en lengua. Versículo 11. 10 y 11. Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. Mas si yo ignorase la virtud de la voz, seré bárbaro al que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones del Espíritu, procurar ser excelentes para la edificación de la iglesia. Por eso, fíjate, dice, tantos géneros de voces, o sea, de lenguas, hay en todo el mundo. Mas, si yo ignoro la virtud, o sea, la interpretación de la voz, voy a ser como un bárbaro al que habla. Y al que habla... será bárbaro para mí, no entenderé. O sea, necesitamos, por eso el versículo siguiente dice así también vosotros, pues que anheláis dones del Espíritu, procuren ser excelentes para la edificación de la iglesia. ¿Cómo edifico yo la iglesia? Cuando puedo interpretar lo que el Espíritu habla a la iglesia. En primer lugar, a mí como cuerpo de Cristo, a usted como cuerpo de Cristo. Quería leer también 1 Corintios capítulo 14, versículos 13 al 15. Por lo cual el que habla lengua extraña, ore que la interprete. Ore que la interprete. Fíjese cómo nosotros nos vamos abriendo en un abanico. Yo voy a la oración porque necesito esto. No. Acá Pablo dice, tu prioridad mayor para entrar en esos ámbitos de la oración y del clamor, necesitas el bautismo. Y una vez que recibas la lengua, la prioridad número 1, ora para poder interpretar las lenguas que estás hablando en la oración. No para ir a contarle al hermano, Dios me dijo que te diga. Pero ¿por qué? Es lo que estoy orando. Porque el versículo 14 lo aclara, dice, porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, más mi entendimiento es sin fruto. Exacto, mi alma queda sin fruto. Entonces, no se provoca esa claridad, que es lo que hace que mi vida cambie y sea transformada. Quiero que leamos, Rubén, Isaías capítulo 66. Vamos a leer es maravilloso. 66, versículo 5. Sí. Oíd palabra del Señor, los que tembláis a su palabra. Precioso. Vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron, glorifíquense el Señor, mas Él se manifestará a vuestra alegría y ellos serán confundidos. Vamos a leer del 6 al 9. Voz de alboroto se oye en la ciudad, voz del templo, voz del Señor que da el pago a sus enemigos. Antes que tuviese de parto dio a luz, para que le viniesen dolores, dio a luz hijo.
¿Quiero yo cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Dará a luz la tierra en un día? ¿Nacerán todas las naciones de una vez? ¿Qué Sión estuvo de parto y dará a luz juntamente a sus hijos? Yo, que hago dar a luz, no estaré de parto, dijo el Señor. Yo que hago engendrar, seré detenido, dice el Dios tuyo. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todo lo que enlutáis por ella. El versículo 8 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Dará a luz la tierra en un día? ¿Nacerá toda una nación de una vez? Que Sión estuvo de parto y dará a luz juntamente sus hijos. Es una locura, o sea, no es natural. Esto tiene que ver, me lleva a un pasaje del profeta Isaías donde dice, tuvimos dolores como la que está de parto y cuando dimos a luz, dimos viento. Es decir, mucha gente ora por una situación y cuando llega el momento se queda con las manos vacías. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué es necesaria la oración en el Espíritu? Porque cuando estoy orando a través de las lenguas, asistida ampliamente por el Espíritu Santo, estoy provocando que milagros extraordinarios que llevarían años que sucedan, pueden suceder en un día. Esto habla del clamor. El apóstol Pablo dice, hijitos míos, por quienes yo vuelvo a estar con dolores de parto. ¿Por qué está Pablo con dolores de parto? Para que Cristo sea generado en ellos. Vos hablaste recién, un cautivo no puede libertar a otro cautivo. Pero un libertador que ha sido libre por Cristo Jesús puede engendrar a través del Espíritu Santo la vida de Cristo en alguien que está cautivo. Por eso la necesidad de las lenguas, porque cuando oramos motivados por el Espíritu Santo, estamos en una campaña, estamos en un tiempo de salvación y vamos y podemos llegar a ver situaciones milagrosas, extraordinarias, simple y extraordinariamente por la oración asistida en el Espíritu Santo en lenguas. Queremos cerrar, yo cerraría con Lucas 4:18, ¿no? Donde dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha enviado el Señor. ¿A quién envía el Señor, Ceci? Porque el Señor no te va a enviar a un campo de batalla a morir, ¿no? Te manda y dice, me ha enviado el Señor, el Espíritu de Jehová está sobre mí, para que seas candidato a que Dios te envíe algo, te use para algo. Tengo que tener todo el equipamiento. El equipamiento. Muchos voy a ser cantante, por ejemplo, ¿no? Muchos cantantes en nuestra época, hace muchos años, creyeron que podían hacer las cosas solos, saliendo de la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo se retiró de sus vidas, no eran para nada, ni para el mundo ni para la iglesia. Un desperdicio total, una pérdida grandísima para la iglesia y para ellos, ¿no? Porque la iglesia siguió adelante. Pero qué bueno que entiendas que si quieres ser usado por el Señor, tienes que pedirle que este Espíritu llegue sobre su vida. Ese bautismo para libertar a los cautivos. Que no tiene nada que ver con la llenura, sino que tiene que ver con la manifestación de las lenguas. Por eso, vuelvo a repetir, el mismo Espíritu intercede por nosotros, orando en las lenguas. Ora que el Señor te asista para que te sea revelada la profundidad de las aguas del Espíritu y llegues a un conocimiento extraordinario de quién es Jesucristo. Si hay algo con lo que Satanás opera, es con la ignorancia. Cuando el enemigo es coaccionado, cuando se nos es revelada la grandeza de Dios. Yo quiero que oremos, Ceci, para que el Señor, ahí se tomen de la mano, donde están en su casa. Sabemos que las familias se juntan, ¿no? Cuando nombramos a uno, sabemos que atrás de ese hay como 4 o 5 ahí. Por ejemplo, la familia Infran son un montón, los Ramos también son un montón, el hermano Claudio Barrio, que lo tenemos ahí, son un montón también, no son 2 o 3, que se tomen de la mano y participemos juntos de la oración, ¿sí? Citaste esta palabra, pero es necesario que el que se acerca a él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la palabra del Señor también dice, el que pide, recibe. Y leíamos en Hechos capítulo 2, en el versículo 4, que ellos hablaban en lenguas. ¿Quiénes hablaban en lenguas? Sí. Ellos. Vos sabés, Rubén, que yo he visto a lo largo de mi ministerio
muchos hermanos que pasan al altar para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y vos les preguntas, ¿usted qué desea del Señor? Yo quiero el bautismo en la lengua. Muy bien. La pregunta que yo te hago esta noche, ¿quién tiene que hablar en lenguas? ¿El que te está ministrando o vos que sos esa vasija que está esperando la manifestación? He escuchado un sinfín de veces, muchos cristianos lastimosamente me han dicho, yo he sentido las lenguas en mi mente, pero no me atreví porque tuve miedo, porque no quise pecar, porque pensé que no era de Dios. Yo siempre les digo algo, si estamos en oración, Dios mismo nos librará de cometer error alguno, porque Dios está al cuidado de nosotros. Pero ejercite su fe, manifieste las lenguas. He oído de personas, Rubén, que están trabajando y reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Mi padre estaba durmiendo, mi mamá, la pastora Nancy, está aquí esta noche en el monte de oración, y se despertó hablando en lenguas. Yo estaba limpiando el templo y recibí el bautismo del Espíritu Santo. Muchos esperan un campamento, una reunión multitudinaria. No, solo la disposición de tu corazón y una gran necesidad de ser saturado por las aguas del Espíritu Santo. Aprenderás a caminar a través de ella y vas a fluir de tal manera que Cristo va a ser engendrado en otras vidas terribles, con pecados horribles, van a ser transformadas solo por una palabra guiada por el Espíritu Santo a través de tu vida. Pídele en esta noche. Vamos a orar, oramos. Padre, te damos las gracias en esta noche. Amamos hablar de tu Espíritu, porque tu Espíritu es aliento de vida, Señor. Padre, en esta noche te pedimos que te glorifiques. Tú dijiste, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les enviaré al Consolador, el que consuela. Pero tu Espíritu Santo no solo consuela, nos llena de valor, nos llena de coraje, nos da inteligencia, nos da sabiduría y nos capacita para entrar en el mundo espiritual. Declaro en esta noche, Señor, que puertas que estaban cerradas se abren en el nombre del Señor Jesucristo. También declaramos por la voz y el poder del Espíritu Santo, Señor, que todo azote, todo aguijón, todo espíritu de enfermedad que haya querido venir sobre algún varón, sobre alguna varona de Dios, se seca desde la raíz hasta la rama. En el nombre de Jesús también en esta noche recibe el bautismo del Espíritu Santo. Como creíste te sea hecho. Recibe las lenguas, recibe poder, recibe el vino nuevo que te llena, que te renueva, que te vivifica y que te da la sabiduría y la autoridad para que este Cristo nuevo regenere la vida de aquellos que a partir de hoy oirán con atención la palabra vivificante del Señor Jesucristo. Padre, te damos las gracias. Creo en la palabra y sellamos esta oración con anillo de sellar que no será revocada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Así que damos gracias al Señor. Queremos oír testimonios de esto, ¿sí? Claro que sí. Daniel Cabrera nos está viendo también, Silvia Aguirre. Ya estamos finalizando. Daniel Cabrera, nuestro querido amigo ahí de San Martín. Saludos a nuestros amigos y hermanos, los amamos y admiramos. Otro también, Danielito, nos va a estar visitando, enorme. Ya lo comprometemos cuando termine esto, que nos esté visitando. Daniel, basta de ir a Alemania, lo esperamos en Merlo. Un amigo, lo queremos ver a Danielito Cabrera por aquí. Doquime, la Iglesia del Aire, también nos está viendo, el apóstol Noguera, su pisciata Héctor Fabián, bendiciones, todo manantial en esta etapa difícil, aferrémonos a la palabra, los queremos mucho. Muchas gracias. Mica Gómez, José Luis Núñez, el presbítero también, Matías Bravo, un hermano amigo que cumplió años. Familia. Y pone ahí en mayúscula, bien hermano Matías, el Espíritu nos une, claro que sí. Bendito Dios, Espíritu Santo, en este tiempo, en esta cuarentena, en esta situación que estamos viviendo, aún de manera online, yo sé que usted puede estar sintiendo lo mismo que hemos sentido nosotros aquí, la preciosa presencia del Señor Jesucristo. Un abrazo y feliz cumpleaños también, cumpleaños ayer. Giselle Elizabeth Ledesma, también la profeta de allí de José Cepaz, saluda a su familia también, Walter Ríos, seguramente con la Chechu, con su esposa y con su bebé.
Erika Canteros, ¿quién más, Cecilia? Andrés Sion. Amada profeta, dice, y amado apóstol, bendigo sus vidas. General Pico, La Pampa, Dios te bendiga mucho. Juana Benítez, Ajeito también nos está viendo, Dios la bendiga muchísimo. Luis Ajeito también. Estela Maldonado también, el Señor la bendiga, un abrazo. Cristina Anzorena, Claudia Trenz, Claudita también, con toda la gente de Pilar. Vilma Torres, Fernando Infran, vio que le decía, detrás de toda esta familia hay 4, 5, 6 personas ahí. Valentina Villanueva Recalde de Paraguay, nuestra hermana la está viendo. ¿Quién más? Jimé Díaz. La pastora Nati, Sandon de Condorí, de cariño Salta. Igual, Nati, bendiciones. Nos está viendo, saludo. Araceli Rivero también, bendiciones. Valentina Villanueva Recalde dice buenas noches desde Paraguay, bendiciones. Les pido oración por mi familia, por favor. Claro que sí, estamos anotando las oraciones y estamos orando. Mayra Yayer Pelayo también nos está viendo. Mayra, Sonia del Valle de Altamiranda, Sandra Montoya. Bendiciones. Sonia del Valle de Altamiranda dice, Dios le bendiga desde claro La Reja, sí, nuestra hermana. Lo recibimos. Gisela Elizabeth Ledesma dice, una bendición, apóstoles. Saludos, igual. Leo Luque, nos está viendo también. Leo, un abrazo para vos. María Alejandra Juárez, la pastora de Luján, nos está viendo muchas también. Bendiciones, Mari, un abrazo. Leo Rivero, también. Esaú Sacaula González. Alejandra Erbach, desde el fin de Argentina. Muchas bendiciones, pastora. Buenas noches y mucho. bendiciones. Cintia Noemí García. Bendiciones, profeta Cecilia Tolosa y Rubén Leguizamón. Rosalía Servín también nos está viendo, bendiciones. Dice apóstoles. Cintia Noemí García dice bendiciones, apóstoles. Un gusto verlos. Un gusto verlos. En mi dedo ahí. Laura López también nos está viendo. Cintia Báez, pastora un besito de México. Enorme, pastora Cintia, Dios la bendiga desde México, de Coatzacoalcos. Nacho Molina, desde Tucumán. Pastor Ignacio mucho. Molina de Tucumán también. Enormemente. Bendiciones, apóstoles, desde Tucumán. Luis Eliseo Ajeitos, querido amigo, también lo está viendo desde Rosario. Nuestra hermana Eliana Fumes, nos está viendo Fumas. Andy Bonetti dice, las llaves del arsenal de Dios. ¡Qué tremendo! Maravillosa enseñanza. Gloria a Dios. Claro que sí, amada. Pastor José Godoy nos está viendo también. Desde Guaymallén, nuestro ministerio Manantial de Vida. Leo Magno, le mandamos un saludo para él también. Cuando se abra la iglesia lo estaremos Enríquez esperando. Dice, maravilloso. Los bendecimos, amados profeta y apóstol. Igual. Rosa Blanco nos está viendo también. Bendiciones. Gracias por ser mi compañía. Bendito sea el Señor. Marcos Braña, Marquitos, un abrazo para vos también. Mariceli, bendiciones. Bendiciones, apóstol y profeta. A mí... Hoy, no, a mí me ha pasado, me desperté orando en lengua. Gracias a Dios, mi esposo está bien. Aleluya. Estábamos orando por él. Bendito Señor, sea el lo Señor. levante. Nos gozamos. Eva Monsalvo también nos escribe acá, saludando también. Estela Maris Gagno también de Córdoba. José Godoy. El pastor dice amén a la palabra. Ven esa alabanza que escuchábamos al principio, ¿no? Amén. Claudio Barrios dice hermosa palabra, hermosa reunión. Claro que sí. Que el Señor te bendiga mañana, Claudio, que empezás ese trabajo. En medio de la crisis, mañana comienza un trabajo, Claudito. Que el Señor esté contigo. Claro que sí. Salga todo perfecto. Prepárese para esta temporada de milagros. Yo le solté una palabra, te robé el don. Yo no soy profeta, pero te solté una palabra. Te digo, ¿no? Que es el principio de muchas cosas para ustedes. Cuando se vuelves a Dios, las cosas se empiezan a acomodar en todos los sentidos. Así que, amén, dice mi suegra. Así que, a tomarlo. Ángel Eduardo Lazarte, Dios le bendiga grandemente. Amén, amén a la palabra, dice Ramón y Mariana. Qué bendición, qué enseñanza. Cintia Noemí García dice, gracias por sus palabras hermosas. Saludos de Mendoza, Iglesia Manantial de Vida, Guaymallén. Amén, preciosa, te bendecimos en esta noche. Rosa Blanco dice, la Carlota Córdoba, bendiciones, los amamos. Ramón vuelve a saludar y dice, apóstoles, soy Ramón. Muy bien, Ramoncito, más conocido por Monchi. Héctor Eduardo Reyes también, Kiko nos está viendo también, Eliana Fuma, los extraño, dice, nosotros claro también. Sí. Querida hermana. La pastora Marcela Velázquez dice, el arma más poderosa es el Espíritu Santo. Hermosa palabra, apóstol y profeta. Claro que sí.
Y en ese arsenal que es el Espíritu Santo, ¿no? Están las armas que, bueno, jueves más adelante vamos a hablar acerca de la oración, acerca del ayuno, la lectura de la palabra. Estela Marigagno nos dice, familia Sin, desde aquí la Carlota, Córdoba. Los abrazamos. Pastor Carlos Natanael Pardo nos manda un dibujito también Lo de saludos bendecimos, ahí. Carlitos, pastor. lo bendecimos. Maximiliano Reyes nos está viendo. Isaías del Pino, el pastor Isaías del Muchas Pino. bendiciones, pastor. Saludos para ustedes. También allí en Monte Grande. La hermana María Elena Zapata, una de las apacentadoras de las damas, dice saludos a la pastora Nancy. Está acá, esta querida Igualmente le envía saludos. un abrazo María grande, Elena. pastores, bendiciones, dice Isaías del Pino. Siempre nos Muchas saluda. gracias. Querido, un abrazo para vos, toda tu familia. Leo Lucas, bendiciones. Raquel Romero, amén. Amén. Alicia Ulloa, la pastora de La Plata, de Cristo la Solución de La Plata, dice, Alicia Ulloa, estamos escuchando bendiciones. Gloria dice. a Dios. Saludos a la pastora Nancy, la bendecimos. Sí, vamos a señor. finalizar con algo. Si usted siente, todo esto le voy a decir para enganchar con la canción que vamos a escuchar, que es muy viejita y muy conocida. Si usted siente que hay algo que no cuadra todavía, está a tiempo de ir al taller del maestro. Viejo tema. Arrancamos con un tema que le gustaba a la profeta, terminamos con uno que me gusta a mí. Y se salvaron que no ponga algunas canciones más viejas todavía. Den gracias al Señor que les voy a mandar este tema cortito. Nos vemos el día sábado. No, el sábado están los pastores Sebastián y Ani, Anita. Sebastián. A las 20 horas. 20 horas. No se lo pierda. Y mañana viernes ellos también Tienen un programa y van a estar entrevistando a Enrique Gómez. Sí, sí, sí. De tu amigo Claro que Enrique sí, así Gómez. que va a ser una noche desde preciosa. de San Justo, ahí en Así que gran no se lo pierda. cantor, no puedo decir viejo porque es más joven que yo. Y el domingo a Sí. las 11 horas vamos a compartir una preciosa reunión, adelantándoles un poquito. Vamos a hablar acerca de un hombre de Dios que, dice la palabra, vino una grande hambruna sobre toda la tierra y fue a un lugar difícil, pero en ese lugar Dios lo prosperó. No vienen tiempos mejores. Hay algo que sí le puedo garantizar como sierva de Dios. No vienen tiempos mejores para la parte global, para el mundo en general. Pero una sola cosa sí le puedo garantizar, que la bendición de Dios está sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Así que corra bajo la sangre de Cristo, pídale este bautismo en el Espíritu Santo, porque la bendición de Dios será tan natural en lo sobrenatural sobre tu vida. Lo que no recibiste en este tiempo es para vos. Te bendecimos. Te bendecimos y bueno, te dije, si necesitas algo, ve al taller del maestro, ahí está Alex Campo que creó esto, vamos a estar escuchándolo y nos despedimos. Dios te bendiga, bye bye a todos ustedes, ¿sí?